Cultivando la energía sexual femenina. Manteca chía y manigua chía. Capítulo 2. Anatomía sexual de las mujeres. Con la publicación de Human Sexual Response de Master and Johnson en 1966, se abrió el cauce para el aluvión de libros, artículos y seminarios propios de la revolución sexual de los años 60 y 70. Así floreció lo poco conocida profesión de la sexología. Poco a poco, los sexólogos empezaron a fijarse en las necesidades sexuales concretas de la mujer. Se dieron cuenta de que eran pocos los hombres que se iban a la tumba sin haber tenido alguna vez un orgasmo, mientras que había muchas mujeres que habían tenido muy poca experiencia en ese tema. Lonnie Barbach se dirigió a las mujeres que no habían tenido experiencia del orgasmo. En su libro For Yourself, Church divulgó en The Hit Report cómo llegaban las mujeres al orgasmo, basándose en respuestas anecdóticas que daban cientos de mujeres a su extenso cuestionario. Recopilados por la Federation of Feminist Women Health Centers, el libro titulado A New View of Woman Body mostraba otros conceptos de los genitales de las mujeres y daba una nueva definición del clítoris. La mayoría de las mujeres no han observado nunca detenidamente los genitales de otra, de las que han cogido un espejo para escudriñar los suyos propios, después de asegurarse de que no había nadie en casa y estaba echado el cerrojo. A muchas les quedó la sensación de que tenían algo mal. El aislamiento sexual de las mujeres produce esa falta absoluta de una palabra aceptada por la sociedad que comprende todo lo que podemos ver en el espejo. Ahí abajo es posiblemente todo lo más que hemos dicho al referirnos a esa amplia zona que reconocemos como nuestros órganos sexuales. A. El monte de Venus. Empezando por la parte frontal superior está el monte de Venus. El color, cantidad, textura y distribución del vello depende en gran parte de la edad y características hereditarias, y puede variar desde unos cuantos pelos hasta una tupida pelambrera que se extiende por el abdomen o baja por los muslos. El monte de Venus es una especie de almohadilla de grasa que protege el hueso púbico que hay debajo. El hueso púbico es el lugar donde se unen los huesos pélvicos por medio de un cartílago, que en el embarazo se ablanda hasta tal punto que se pueden separar los huesos durante el parto, caso de ser necesario. El monte de Venus se divide o separa, formando lo que se llama labios superiores o mayores, que tienen una piel y una vellosidad similares a las del monte. B. Los labios inferiores. Dentro de los labios superiores están los inferiores o menores, por su relación con las superficies mucosas. Su piel es muy distinta en color y textura, del mismo modo que los labios de la boca son distintos de la piel de la cara. En estado normal pueden variar desde el rosado al rojo oscuro, marrón o púrpura. Unas veces son rosados y están encrestados, mientras que otras son más largos y ondulosos. Hay mujeres que tienen los labios inferiores mayores que los superiores y cuando están de pie se les pueden ver, sobresaliendo entre los superiores. Durante la excitación sexual se cargan muchos de sangre por su profusión de vasos, se congestionan y aumentan su tamaño hasta el doble o el triple de lo normal. Según se va aproximando al orgasmo, se produce un cambio espectacular de color, volviéndose carmesí o burdeos. C. El glande del clítoris. Los labios inferiores se juntan en la parte superior, formando la caperuza que protege el glande del clítoris. En condiciones normales, cuando no está erecto, el glande está al abrigo de la caperuza. Podemos verlo empujando a la caperuza. El glande del clítoris está cargado de nervios, y para la mayoría de las mujeres es el punto más sensible de toda su anatomía sexual. En algunas mujeres es tan sensible que una estimulación directa en él puede irritarlo. El callado del clítoris se parece a una cinta fuerte de goma que está bajo la superficie que hay entre el glande y el monte de Venus. Según va aumentando la excitación sexual, se va estrechando y acortando el asta, con lo que el glande, el asta y toda la estructura que lo soporta se pone en erección. Lo mismo que sucede con los hombres, puede producirse un cambio espectacular de forma y tamaño. Algunas mujeres observan que, con una excitación intensa y prolongada, la inflamación de los labios inferiores puede ocultar el glande casi por completo. D. La uretra y la vagina. Debajo del glande está la apertura de la uretra y debajo de esta la de la vagina. La uretra de una mujer está a una distancia de 3 o 4 centímetros de su salida de la vejiga. Esta distancia tan reducida entre el extremo exterior y el interior justifica la propensión que tienen las mujeres a las infecciones de vejiga, cistitis. El punto G. Alrededor de la uretra hay una aglomeración de vasos sanguíneos,
Como no tienen asignado ningún nombre en los libros de medicina, un grupo de mujeres los ha llamado esponja uretral. Durante la excitación sexual, los vasos sanguíneos se dilatan y se puede notar una protuberancia a través de la pared vaginal. A esta protuberancia se le ha llamado punto G, en honor a Grefenberg, uno de los primeros sexólogos. Se puede explorar tocando la parte superior y frontal del interior de la vagina. También se dice que el punto G está situado en 1 centímetro más de profundidad de lo que alcanza el dedo más largo de una mujer. Es difícil llegar al punto G durante el coito, en una posición frontal, excepto en el caso de hombres cuyo pene, cuando está en erección, presiona hacia arriba contra su vientre. Es posible que se necesite un cambio de posición si se quiere estimular a la mujer en el punto G de una forma más directa. Una posibilidad puede ser introducir el pene desde atrás. Los dedos suelen ser eficaces y directos. Si una mujer se estimula, ella misma puede ponerse en cuclillas o echarse con las piernas levantadas al aire para llegar mejor. A su compañero puede resultarle más fácil llegar si ella está boca abajo. Durante el coito, si se pone la mujer encima, puede adoptar una posición idónea para este tipo de estimulación. Algunas mujeres, si están muy apretadas contra su compañero, notan la sensación de que un pene erecto les empuja en la parte baja del abdomen, exactamente encima del hueso púbico, estimulando así el punto G desde afuera. Cuando se da masaje al punto G, es frecuente que la primera sensación que tiene la mujer sean ganas de orinar. Los sexólogos aseguran a las mujeres que, si se continúa haciendo presión, puede llegar a la excitación sexual. Una de mis alumnas decía: cuando trabajaba en una clínica de mujeres, hablábamos siempre con apasionamiento de las virtudes del diafragma. De vez en cuando, había alguna mujer que nos decía que no le gustaba el diafragma porque le reducía el placer sexual, como si estuviese cubriendo algo. Esto sucedía antes de que se conociese el punto G y ahora pienso que aquellas mujeres podrían referirse a él. Algunas mujeres dicen que al estimular el punto G se les puede producir un orgasmo, mientras que otras muchas disfrutan de la estimulación del punto G como parte de todo un abanico de estímulos sexuales. F. Eyaculación femenina. Un antiguo maestro taoísta descubrió que una mujer, cuando alcanzaba el clímax del orgasmo, tenía diferentes respuestas que eyaculaban distintas aguas. Se ha descubierto que en los orgasmos femeninos intervienen 3 aguas o tipos distintos de fluidos. El primero, que todo es lubricación que se siente durante la excitación. El segundo, los fluidos emitidos durante un orgasmo normal. Y el tercero lo constituyen los fluidos de una eyaculación femenina, que muchas mujeres no han llegado a sentir nunca, que se liberan desde el punto G. Sin embargo, con estimulación del punto G o sin ella, hay mujeres que eyaculan cuando tienen un orgasmo. Esta eyaculación, que puede ser muy abundante, produce un fluido muy parecido al seminal. Se ha comprobado que no se trata de orina, aunque muchas mujeres que han tenido esta eyaculación dicen que se avergonzaron y se desconcertaron, completamente seguras de que se habían orinado. Después aprendieron a aguantar esta reacción. Ahora que ya sabe que existe la eyaculación femenina, las mujeres que conocen esta posibilidad pueden estar más tranquilas, más relajadas y sentir más placer. Hasta ahora no se ha descubierto dónde se produce o almacena este fluido. G. El primer fluido lubricante de la vagina. Dentro de la vagina, las paredes están apoyadas unas contra otra, pero hay posibilidad de abrir un espacio. Con un espéculo de plástico, una luz y un espejo, puedes ver el interior de tu propia vagina. Lo primero que se ve pueden ser las paredes rugosas y sonrosadas. La abundancia de pliegue se debe a su tremenda elasticidad. Durante la excitación sexual, resuma de las paredes una especie de fluido lubricante, como una exudación. Al fondo de la vagina está el cuello del útero, la única parte del útero que se ve desde la vagina. El cuello del útero es redondo y tiene un agujero o corte. Es el orificio del canal cervical que da al útero. La mayoría de los sexólogos coinciden en que las mujeres notan pocas sensaciones una vez pasado el tercio exterior de la vagina, pero muchas mujeres lo niegan rotundamente, asegurando que sienten un placer muy intenso con una penetración profunda, bien sean con el pene o con los dedos, en el fondo de la vagina, y muchas mujeres notan contracciones placenteras del útero durante el orgasmo. Pueden producirse secreciones mucosas en el cuello del útero. Su origen y finalidad se estudiarán en la sección siguiente. H. El músculo PC y el músculo chi. Palpando alrededor de la vagina y a una profundidad de un nudillo, puedes distinguir los límites del músculo pucosigeo, PC, llamado también músculo del amor.
Una contracción de la vagina es una contracción del músculo PC. Puedes asegurar que es eso lo que notas si puedes apretarte los dedos con él. El músculo PC es uno de los que forman el grupo de músculos que llamamos músculos chi. El músculo chi rodea el ano, la vagina y la uretra y sirve de apoyo para los órganos reproductores. Es el músculo de la fuerza del perineo y los taoístas lo relacionan con muchos órganos del cuerpo, como veremos en el capítulo 5. Un músculo PC que ha hecho mucho ejercicio está considerado por algunos sexólogos como la clave de una actividad sexual sana, tanto para los hombres como para las mujeres. Un músculo débil produce dificultades sexuales, así como otros problemas psicológicos, como problemas en los partos e incontinencia urinaria. En realidad, el primer profesional que divulgó la importancia de tener un músculo PC vigoroso enseñó ejercicios de preparación al parto. Su nombre, Kegel. Se siguen relacionando con esos ejercicios. El músculo PC es crucial para los ejercicios del Kung Fu ovárico. Se puede comprobar el vigor del músculo PC interrumpiendo la corriente de orina. Esto solo se puede hacer con el músculo PC. Muchas mujeres han adquirido bastante destreza para contraer este músculo, porque han descubierto lo que potencia su placer sexual. La sexóloga Bryce Brayton, en su libro The Love Muscle, Every Woman's Guide to Intensifying Sexual Pleasure, da instrucciones detalladas para utilizar el músculo PC, así como un programa de ejercicios para mejorar la sexualidad. Y la esponja perineal. En la parte posterior de la entrada de la vagina hay otra zona de vasos sanguíneos llamada esponja perineal. Durante la excitación sexual, la esponja perineal se dilata, estrechando la entrada de la vagina. J. El perineo. La zona del perineo comprende el ano y los órganos sexuales, pero el punto del perineo está situado entre la parte posterior de la apertura vaginal y el ano. Para algunas mujeres, el ano es un orificio sexual, mientras que para otras es tabú. Para evitar infecciones de la vagina o de la vejiga, todas las mujeres deberían tener en cuenta que conviene lavar bien el pene o los dedos después de un contacto anal. 3. El ciclo de respuesta sexual. La respuesta sexual de las mujeres, según la describieron Masters y Johnson, se compone de 4 fases: excitación, meseta, orgasmo y resolución. Estas fases están definidas por cambios fisiológicos de los órganos sexuales. En la fase de excitación, la vagina exuda y el fuerte ligamento que soporta el útero lo pone en erección. Esto, a su vez, agranda la parte posterior de la vagina en la fase de meseta. Durante el orgasmo se producen innumerables cambios, como pueden ser, en algunas mujeres, alteración de color de la piel en la espalda y en el pecho, o picores o contracciones en las manos y en los pies. En la fase de resolución hay un regreso gradual al estado de reposo. La mayoría de los escritores que tratan de la respuesta sexual de las mujeres dicen que tienen un largo periodo de excitación, pero en la investigación de Sher Heath, el informe Heath, casi todas reconocen que alcanzan el orgasmo al cabo de unos minutos de empezar a masturbarse. ¿Es este largo periodo de excitación un indicio de la flexibilidad de la respuesta sexual de las mujeres? ¿O se debe a la inexperiencia de sus amantes o a la resistencia de ellas a decirle a sus compañeros lo que les gustaría? A. El orgasmo de clítoris y vagina. La mayoría de los sexólogos y otras muchas personas limitan la definición del clítoris al glande. La vagina y los labios inferiores se ven como 2 cosas separadas y distintas, y los labios inferiores no tienen más misión que proteger los orificios uretral y vaginal. Aunque describieron los vivos cambios que se producen en los labios inferiores durante la excitación sexual, Masters y Johnson no los identificaron como parte de los órganos sexuales de la mujer. Durante cerca de medio siglo, se ha discutido acaloradamente sobre la localización del orgasmo de las mujeres. Freud y muchos de sus seguidores mantenían que las jovencitas tenían orgasmos de clítoris, mientras que las mujeres adultas pasaban su respuesta sexual a la vagina. Masters y Johnson dedujeron de sus estudios que todos los orgasmos tienen su origen en el clítoris. Las feministas, preocupadas por la mentalidad y la vida sexual de las mujeres, hicieron muchas investigaciones, tanto en las librerías médicas como en ellas mismas, colaborando en grupos y contaron a muchas mujeres sus experiencias. Con todos estos datos, llegaron a la conclusión de que las mujeres tienen un órgano sexual unificado, pero todas sus partes reaccionan ante la excitación sexual, con independencia de cuál de ellas sea la que recibe el estímulo. Si nos fijamos en todos los aspectos de este órgano sexual, encontraremos tejido eréctil,
en los labios inferiores, en el glande y en el callado, en la esponja uretral y en la perineal. Si sumamos todo esto, pulgada a pulgada, resulta que las mujeres tienen tanto tejido eréctil como los hombres. Esta similitud estructural hace pensar en que hay también una similitud funcional y más aún, una posible similitud entre los impulsos sexuales de los hombres y los de las mujeres. ¿En qué medida se debe a nuestra constitución física y en qué medida a nuestra educación? B. El agotamiento de la energía sexual. La mayoría de los hombres se dan cuenta del agotamiento de energía que sufren como consecuencia de la eyaculación, y muchas mujeres notan también cierta debilidad. Los taoístas han observado que, mientras que los hombres pierden su energía con la eyaculación, las mujeres tienen su mayor pérdida con los periodos menstruales. Aunque muchas no se den cuenta de esta pérdida de energía, no hay duda de que las que tienen el periodo procedido de una semana o dos de reblandecimiento de los pechos, retención de agua o congestión de la pelvis, o las que tienen durante la menstruación retortijones, menorrea excesiva, dolor de espalda, náuseas, diarrea o brotes de herpes, etc., comprobarán los efectos agotadores de estas funciones cíclicas. C. Kung Fu ovárico. Los ejercicios de Kung Fu ovárico constan de dos partes. La primera, respiración ovárica, recupera la energía biológica que se dedica a la formación de los huevos, el forro uterino, la mucosa cervical y las hormonas que se producen en los ovarios y en las glándulas adrenal y pituitaria. La segunda, la aspiración del orgasmo, es la que produce la transformación de la energía sexual, como es el reciclado de la energía producida, reteniéndola en el cuerpo en vez de descargarla en el universo. En los dos ejercicios se pasa la energía desde los órganos reproductores y sexuales a la espina dorsal y al cerebro. Cuando se llena el cerebro de energía, esta baja por la parte delantera del cuerpo hasta el corazón, continuando después para almacenarse en el ombligo. El primer ejercicio ayuda a reducir la pérdida de energía que produce la menstruación, permitiendo a la mujer tener unos periodos más cortos y menos molestos. El segundo conserva la energía biológica que se pierde en el orgasmo, prolongándolo y dándole más intensidad, y la pasa a los órganos y al centro superior de energía, para alcanzar en él un estado superior de conciencia. Esto, además, produce un placer muy intenso. En el proceso de aprendizaje de estos ejercicios, las mujeres entran en contacto más íntimo con sus propios ciclos y aprenden a distinguir con más precisión sus movimientos musculares y su flujo de energía, así como aumentar, profundizar y prolongar su placer sexual. Finalmente, tendrán mucho más acierto en su proceso de transformación, reconociendo y consiguiendo el eslabón que une su sexualidad y su espiritualidad.